Hola a todos. Bueno, prosiguiendo con el relato sobre la información que había acerca de la tragedia de Mayerling, de la muerte del archiduque Rodolfo de Habsburgo y de su amante María Betzera, comenta Daniel García Mansilla, el diplomático argentino al cual seguimos la información de primera mano porque él estuvo incluso en el velatorio del archiduque, que, según este diplomático, que también fue embajador argentino en la Santa Sede, por una información que recibió en una conversación con Monseñor Galimberti, que era un prelado, nuncio apostólico en Viena. Los nuncios apostólicos son los embajadores de la Santa Sede, que todavía no era el Vaticano. El Estado de Vaticano se va a crear en 1929. Que era una persona conocida por él, no solo por su labor diplomática, sino porque era conocido de su familia, de este diplomático, le comentó que ni bien se produce la muerte de Rodolfo de Habsburgo, se acerca a la nunciatura de Viena, o sea, el despacho del nuncio apostólico, el ministro de Relaciones Extranjeras, de Negocios Extranjeros del Imperio Austrohúngaro, que era un conde. Y le dice que los exámenes médicos demuestran que Rodolfo se suicidó. Por lo tanto, lo consultaba con respecto al funeral católico, porque un suicida quedaba privado del funeral y del entierro en lugar sagrado, o sea, no se podía enterrar ni en los cementerios, ni en este caso en una cripta, o sea, en la parte subterránea de un templo católico como era la iglesia de los capuchinos en Viena. Entonces, Monseñor Galimberti trató de ser bastante prudente y decirle, bueno, mire, si en los últimos momentos este príncipe tenía sus facultades mentales alteradas, se puede hacer una excepción. Como Rodolfo estaba enfermo de sífilis, la enfermedad esta de transmisión sexual, que antes se decían enfermedades venéreas, en alusión a la diosa Venus, la diosa del amor, genera situaciones complicadas para la salud mental. La sífilis que no está tratada, más todavía no se había descubierto la penicilina. Y bueno, entonces él pudo, recordando una serie de indicaciones que el Papa León XIII le había dado en estos casos, dio la autorización el nuncio apostólico para que se pudiera hacer el funeral católico, o sea, las exequias católicas que le correspondían como archiduque y príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro. Ahora, las dudas persistieron y también aparecen una serie de versiones, ¿no? Entonces dice que una de ellas era que porque Francisco José y Sisi no se trasladaron a Mayerling, en realidad era por una cuestión de seguridad. Esperaron en Viena que llegara el cuerpo, y también se dijo que un día antes de la tragedia, el archiduque y su padre habían tenido una reunión secreta, parece bastante complicado, habían tenido una discusión, según la versión que se corría, y que el archiduque se había retirado de manera intempestiva del despacho de su padre y se había trasladado a Mayerling, pero solo, y que le había avisado después a María Betzera que fuera a Mayerling. Esto, lo que comenta acá también, García Mansilla, es que le comentaban que se usaban dos carruajes en la nobleza, la aristocracia y las familias reales, o imperiales en este caso. Un carruaje oficial y otro carruaje privado, acá dice, por las dudas, por si las moscas, o sea, el carruaje oficial y el carruaje privado para menesteres privados. Bueno,
también cuenta que el príncipe llegó a Mayerling y estaba todo preparado como para una fiesta o una fiestita, porque lo esperaba su cuñado, el marido de su cuñada, de la princesa Estefanía de Bélgica, y el conde de Hoyos, que era un aristócrata de origen español, que era embajador de Austria en París. Parece que entre este príncipe y este diplomático y el archiduque y las chicas, las bailarinas de la ópera de Viena, del ballet de la ópera de Viena, bueno, iban a pasar una alegre velada, más que salir a cazar a la mañana siguiente en pleno invierno. Parece que esto apuntaba a otra cosa. En un momento, según esta versión que aparentemente le daban el personal de este lugar, de Mayerling, o sea, el mayordomo, las mucamas y la gente que, digamos, la maestranza, el mantenimiento, dicen que en un momento se escuchó la llegada de un carruaje. Y entonces el mayordomo le avisa al archiduque, pero hablándole al oído. El archiduque se retira y se va, aparentemente a su habitación. Y bueno, pasa media hora. Como él no vuelve, todos los que estaban ahí reunidos, estos amigos, su cuñado y las chicas bailarinas, le piden al mayordomo que lo vaya a buscar. Pero dice que el mayordomo no quería molestar, entonces el mismo príncipe de Sajonia-Coburgo, el cuñado, Alberto de Sajonia-Coburgo, va a golpear la puerta. Como no le contesta a nadie, entonces llamó al resto del personal, tiraron la puerta abajo y descubrieron, ¿no? Aparentemente descubrieron los dos cadáveres. Bueno, hasta ahí, digamos, más o menos tenemos el panorama. Ahora las versiones. Una versión dice que la discusión de Rodolfo con su padre se debió a lo siguiente. Como Rodolfo vivía separado de su esposa y no tenía heredero varón, pues su esposa no podía quedar de vuelta embarazada por problema en una operación durante el parto, y él también posiblemente tuviera problemas de esterilidad provocados por la sífilis. Le habría escrito al Papa, era León XIII el Papa, pidiéndole la anulación del matrimonio y que él iba a renunciar al cargo de heredero, o sea, no quería ser heredero del Imperio Austrohúngaro para poder casarse con María Betzera. Pero el Papa se habría negado. Pero esa carta de contestación habría llegado directamente a Francisco José, al emperador, al padre. Entonces, de ahí la discusión con el hijo, porque Francisco José le daba la razón al Papa, ¿no? Bien. Otros dicen que María Becerra tenía un tío, un hombre joven, un hermano de su mamá, que estaba muy enamorado de ella, y que cuando se enteró el tío de la relación que ella tenía con Rodolfo, fue a Mayerling, entró a la habitación en la que ellos estaban conversando, los mató a los dos y después se pegó un tiro. Por eso serían 3 cadáveres. Y otros dicen que Baltassi, tío de ella, se había llevado el cuerpo de ella para enterrarlo. Pero tampoco se pudo probar eso. Y la explicación que daría como válida García Mansilla es que
el conde de Longhai, que fue el segundo esposo de Estefanía de Bélgica. Estefanía de Bélgica, esposa viuda ya del archiduque Rodolfo, después de un tiempo se vuelve a casar con este conde, no van a tener descendencia, y le dice que muy probablemente lo que se hubiera descubierto es una conspiración. Francisco José habría descubierto una conspiración que encabezaba a su hijo Rodolfo con ayuda de los húngaros, para desplazar a su padre y establecer una monarquía más liberal, no tan autoritaria como la de su padre, que era absoluta. Y esto habría generado una situación de conflicto entre el padre y el hijo, sumado a la negativa del Papa de anular el matrimonio con la princesa belga, y esto habría generado la depresión, la desesperación y el pacto suicida entre el archiduque y su amante. ¿No? Bueno, eso sería lo que García Mansilla da por causa de esta tragedia. Y lo que él explica que en el año 1950 iba a tener que abrirse una documentación que uno de los investigadores que estuvo al tanto de la cuestión habría dejado con respecto a lo que había ocurrido realmente en Mayerling y en sus causas. Pero esa documentación se descubrió, pero no se llegó a nada en concreto después de la muerte de este comisario. Muchos historiadores, incluso un historiador serio como César Vidal Manzanares, que es un español, se inclina por esta situación, por el hecho de que se descubriera una conspiración que fue goñada por los húngaros, y tenían como referente a Rodolfo para que él ocupara el trono y estableciera una monarquía más liberal, ya que el imperio austrohúngaro era un conglomerado de países, que era Austria, Hungría, la actual República Checa, la actual República Eslovaca, un montón de lugares que después formaron a lo largo del siglo XX países que se aparecieron, se unieron y después se dividieron y que después cayeron bajo el control de la Unión Soviética hasta la caída del muro en 1989. Que todo ese grupo de magiares pensaban en esta conspiración para desplazar a Francisco José. Hasta ahí la mayoría de los historiadores serios, pero las últimas investigaciones habrían reforzado la idea del suicidio de ambos, pero que ese suicidio en su momento se trató de ocultar también por cuestiones religiosas, y que incluso en una de las últimas entrevistas que dio Zita de Borbón-Parma, la última emperatriz del Imperio Austrohúngaro, esposa del primo de Carlos I, esposa del primo de Rodolfo, como dando a entender que, claro, en una familia muy católica no querían hablar de suicidio, si bien hay todo un historial de tragedias y muertes en la familia de Habsburgo, incluido el asesinato de Sisi, la madre de Rodolfo. Esas serían las últimas investigaciones que hay sobre el tema.